Jornadas nacionales de administración. En este caso, el tema que le da nombre a la conferencia Ciudades Inteligentes, una oportunidad para emprender, realmente, a mi juicio, uno de los temas muy interesantes para debatir y para... diría yo, hasta comenzar dentro de la facultad, y estoy presentando de este modo al profesor Omar Quiroga, un ámbito muy amplio de debate y construcción de lo que se conoce como ciudades inteligentes o smart cities, ¿no?, según el término utilizado. Omar Quiroga, profesor de la casa, de distintas materias, a mi juicio, uno de los catedráticos más importantes que tiene nuestra facultad, nuestra Universidad de Buenos Aires, que ha invitado a disertar a Lucas Lanza. Lucas es presidente de la Fundación Sociedad de la Información para las Américas, fundador y director de la Agencia de Innovación y Tecnología de la Municipalidad de Tigre, director de ePolitics Consulting y comunicador social y becario del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Es una conferencia muy interesante que espero que todos puedan aprovechar. Muchas gracias y les doy la palabra a los conferencistas. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer término, quiero comenzar con algunos agradecimientos. Agradecer a Fernando Moroni, quien hizo la presentación. Él es el subdirector del Departamento de Administración. El Departamento de Administración es el que organiza estas jornadas anualmente. Estamos en las 8ª, lo cual muestra que venimos teniendo un éxito en la facultad con ellas año a año. Han ido creciendo. Y Fernando Moroni es uno de los hacedores de que estas jornadas sean un éxito y sean una realidad y que todos podamos disfrutar de ellas, así que públicamente quiero hacer un agradecimiento. Él tiene un pequeño problema, Fernando Moroni es un excelente profesor, pero pobre, es hincha de Huracán y es directivo de Huracán, así que bueno, todos tenemos algún sufrimiento. Hoy, como decía Fernando, vamos a hablar de ciudades inteligentes, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes acá, que han venido a las 9 de la mañana a compartir este momento con nosotros, y también agradecer al personal no docente de la facultad que nos facilita la logística y que todo esto salga bien y funcione bárbaro y haya sonido y haya imagen y que todos estemos cómodos en este salón. Hablar de ciudades inteligentes, yo voy a superar un poquito lo que es en el programa mi papel de moderador. Con el aval de Lucas voy a hacer una pequeña introducción al tema y Lucas nos va a hablar ya con mayor profundidad de esta cuestión. Hablar de ciudades inteligentes es hablar de un tema que es relativamente nuevo, de los últimos 20 años, y tiene que ver con comprender que estamos ante el cambio de una era. Está terminando una época determinada por ciertas referencias y está iniciándose una nueva. Todo ha tenido en la historia de la humanidad un fin y un comienzo. Han caído imperios y no por eso la humanidad desapareció. Empezaron cosas nuevas. Cuando cayó el Imperio Romano aparecieron nuevas civilizaciones. Cuando cayó más atrás el imperio de Alejandro Magno aparecieron nuevas civilizaciones. Siempre hay una continuidad, pero siempre hay un salto también. Y estamos en un momento que sin dudas es de salto, en un momento de cambio. Estamos trabados. Ahí fue. Entonces,
Esta nueva era está caracterizada por un nuevo entorno que es un entorno muy complejo, donde todo es más volátil, todo es incierto, es complejo, es ambiguo. Yo caracterizo a esta nueva época como un tiempo fundamentalmente de cambio, pero además de mucha velocidad en el cambio. La mayoría de los que me conocen saben que a mí me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol, y siempre he mirado deportes, y el cambio se nota también en los deportes, en la velocidad en que se juegan los deportes. No les voy a hablar de fútbol porque si no puedo llegar a estar hablando de fútbol y de Racing durante horas, pero no quiero escuchar murmullos, por favor. Pero sí les voy a hablar de las diferencias que había en un partido de tenis en la década del 70 y en los años actuales. Si ustedes ven un partido de Vilas, Borg o Connors, de quién les hablaré, preguntarán. A mí me contaron, yo no había nacido en esa época tampoco, pero vi algunos videos y el juego era mucho más lento de lo que es hoy. Todo hoy es más veloz. ¿No dicen ustedes habitualmente, uy, estamos en septiembre, qué rápido se pasó el año? Vivimos más acelerados. Inclusive hay ahora tendencias que nos hablan de vivir de una manera más slow, más lenta. Entonces, vivimos una época caracterizada por el cambio. Y esos cambios tienen algunos emergentes. Hay algunos cambios estructurales que son los que van a aparecer ahí. Son esos, exactamente. Hay 10 cambios estructurales, pueden encontrar otros más, pero ahí están quizás los más significativos. Yo voy a hacer un repaso muy veloz, porque yo dije, vamos a hablar de ciudades inteligentes y me metí en el contexto. Pero fíjense que los dos últimos de las tendencias que hemos marcado tienen que ver con las ciudades. La primera quizá también, porque hay un crecimiento de la población que nos lleva a que de los 7.000 millones que somos, que pasamos hace poco, hace unos meses, pasamos a ser más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, estimamos que en el 2050 vamos a ser más o menos más de 9.000 millones de habitantes. Y que va a haber muchos movimientos migratorios, que ya los está habiendo. Para que ustedes tengan en cuenta, hay movimientos migratorios entre países, entre continentes, pero también dentro de un país. En la Argentina hay mucho movimiento migratorio. Un norteamericano, por ejemplo, en promedio se muda cada 7 años. Migra internamente cada 7 años. Pero hay otros cambios que están sucediendo que son importantes. Los seres humanos tendemos a detectar primero las amenazas que las oportunidades, pero ahí hay amenazas que pueden ser aprovechadas como oportunidades. Por ejemplo, tener crisis de energía, crisis alimenticia, falta de agua, el cambio climático, todas son oportunidades también. La Argentina tiene grandes oportunidades en ese ámbito. Pero entrando definitivamente en el tema de las ciudades, estamos presentes ante un fenómeno que es que la gente cada vez vive más en ciudades. Si nosotros, pasamos a la siguiente, si nosotros consideramos cómo ha ido evolucionando la población urbana, ustedes tienen ahí claramente cómo ha sido la evolución. Fíjense, en el año 1800 solamente el 3% de la gente vivía en ciudades. Solamente el 3%. El 97% vivía en el campo. Las organizaciones tal cual las conocemos hoy no existían. La gente era cuentapropista, trabajaba en el campo, vivía en muchos casos de lo que producía. Cuando pasó un siglo, para el 1900, ya estábamos en el 10%. Se había multiplicado más de 3 veces la población urbana. Ya había empezado a impactar la segunda revolución industrial. Eso siguió creciendo y en 1950 ya el 30% de la población del mundo vivía en ciudades. Actualmente, más del 50% de nosotros vive en ciudades. Y está estimado que para el 2030 el 60%, y hay estimaciones que no son de las Naciones Unidas, que van más allá, hablan de que el 70% de la gente va a vivir en ciudades. Por lo tanto, estamos ante una problemática y una oportunidad. Tenemos el dato cierto de que la gente cada vez va a tender más a concentrarse
en las ciudades. Ahora, estos datos son poca cosa si los comparamos con los que vienen. Si nosotros nos preguntamos, a ver, en el mundo occidental, ¿cuánta gente es urbana? ¿Cuánta gente vive en las ciudades? En Estados Unidos, por ejemplo, que es la que sigue, van a tener el dato de que el 82% de las personas viven en ciudades. En Alemania, el 74% vive en ciudades. Tenemos una fotito por país. Esta es Berlín, así vamos conociendo. En Francia, el 85% de la población es urbana. Y ustedes me dirán, bueno, estamos hablando del mundo súper desarrollado. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Latinoamérica también tiene una población tan urbana? Sí, el 78% de la población vive en ciudades. Y la Argentina, que forma parte de Latinoamérica, la Argentina es un país tremendamente urbano. El 92%, y atrás mío voy a decir lo mismo, supongo, muy bien, no me equivoqué en un número, el 92% de la gente vive en ciudades. Los argentinos somos bichos absolutamente urbanos. Todo esto representa una problemática a atender. La gente vive en ciudades, tiende a hacinarse, a vivir en condiciones que no son las mejores, faltan servicios cloacales, falta seguridad, faltan servicios sanitarios, problemáticas que todos nosotros conocemos porque vivimos en el Gran Buenos Aires. Entonces, es necesario comenzar a entender que todo este problema trae aparejada una oportunidad, y esa oportunidad es la que nos mencionaba al presentarnos el amigo Fernando Moroni, que es que tenemos la oportunidad de contar con este modelo de ciudades inteligentes conocido globalmente como Smart Cities. ¿Qué es Smart City? Aparte de ser una oportunidad, es un concepto que tiene algo más de 20 años, que ha ido evolucionando. Sobre el tema, por supuesto, hablará muchísimo más en detalle Lucas, pero el concepto, más o menos para que ustedes lo tengan presente, de qué es una Smart City, qué es una ciudad inteligente, es básicamente saber aplicar, utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Utilizar todos nuestros avances tecnológicos para que la gente pueda vivir mejor. ¿Cómo se puede lograr eso? Aplicando esas tecnologías, todo lo nuevo que estamos generando, de los cuales les va a hablar en detalle Lucas, reitero esto, aplicarlo transversalmente a un conjunto de cuestiones. Les menciono algunas, por ejemplo, aplicar la tecnología para mejorar el suministro y el consumo de energía, porque tenemos crisis de energía, el suministro y la gestión de agua, porque tenemos problemas de agua, mejorar a través de la tecnología la seguridad. De eso Lucas sabe un montón, porque como dijo Fernando al presentarlo, él es fundador y director de la Agencia de Innovación y Tecnología del municipio de Tigre, y ustedes habrán cansado de ver por televisión cómo desde las cámaras siguen las cuestiones de seguridad en el municipio de Tigre. También la aplicación de tecnología en servicios públicos, en mejorar el transporte, en mejorar la movilidad, en hacer una política más transparente de parte de los gobiernos locales, un acceso a la información abierta de parte de los ciudadanos, una participación ciudadana más activa. Todo eso tiene que ver con el concepto Smart City. Y el concepto Smart City implica no salir corriendo a fundar ciudades nuevas que sean Smart Cities o ciudades inteligentes. Podemos crear nuevas ciudades inteligentes, podemos salir a fundar ciudades, pero lo cierto es que tenemos ciudades que existen hace cientos de años y algunas miles de años. Ustedes veían fotos de París, de Berlín, son ciudades que tienen 1000 años algunas. Buenos Aires misma fue fundada en 1580, la segunda fundación de Juan de Garay. Tiene más de 400 años. ¿Podemos convertir una ciudad de Buenos Aires en una ciudad inteligente? Por supuesto que sí. Y para eso hay que seguir algunos pasos. Los pasos son estos que están acá. Yo no me voy a detener en ellos. Ahí dice, por ejemplo, cómo transformarse en una Smart City.
no hay un paquete de soluciones para todas las ciudades. Como bien dice ahí, hay que tomar en cuenta que cada ciudad tiene su propia problemática, por lo tanto hay que caracterizar bien cómo es la ciudad sobre la cual vamos a tratar de aplicar un modelo de ciudad inteligente. Tenemos que plantearnos objetivos claros, tenemos que decidir qué tipo de Smart City queremos. Hay ciudades que tienen grandes problemas de energía, hay ciudades que tienen grandes problemas de transporte público, hay ciudades que tienen grandes problemas de seguridad, hay ciudades que tienen problemas de todo tipo. En eso lo tenemos que enfocar. Y un Smart City solo será Smart City si nosotros nos dedicamos a que la gente, no solo los empleados del municipio, del gobierno local, de la ciudad que queremos transformar en ciudad inteligente, estén compenetrados, sino que la gente que vive en la ciudad se compenetre en lo que estamos emprendiendo. Como bien dice ahí, emprender un modelo de Smart City lleva tiempo. Y a veces las gestiones políticas, como esto lleva tiempo, necesariamente ver los resultados de que estamos construyendo una ciudad inteligente, nos van a llevar a que venga otra gestión que quizás se quede con los logros, hace que a veces la política no quiera emprender este tipo de objetivos. Con lo cual nos vemos necesitados de ir fijando metas a las cuales tenemos que ir llegando parcialmente. Puntos de decir, bueno, hemos mejorado esto en el transporte público. Ahora vamos por más, vamos a lograr que aparte del transporte público tengamos mejor seguridad, vamos a avanzar en el proyecto de transparencia de datos hacia la ciudadanía, etcétera, etcétera. Esto lo pasamos, para no extendernos. Y una cuestión que tienen las ciudades inteligentes, que yo no pasé por alto, sino que lo hice a propósito, es que tenemos que entender que, y esto tiene que ver con el título de la charla, que una ciudad inteligente no solo nos puede permitir tener una mejor calidad de vida cotidiana, sino que además una ciudad inteligente, una Smart City, puede facilitar todo lo que es la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Y por supuesto, la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de sus habitantes. No es lo mismo vivir en determinado lugar del mundo que vivir en otro. Hoy se habla de globalización y es como que, total, estoy hiperconectado, vivir en cualquier lugar del mundo es lo mismo. No es lo mismo. Los lugares que tengan estos entornos que ustedes ven ahí, creatividad, naturaleza, entorno de negocios, un esquema administrativo abierto, participativo, transparente, todas esas ciudades van a concentrar gente con talento, gente con creatividad, gente con capacidad de innovación. Y es ahí donde vamos a encontrar las oportunidades. Hay ejemplos de ciudades que son así, son las que vienen. Por ejemplo, Nueva York tiene el 6,3% de la población, pero genera el 10% del Producto Bruto de Estados Unidos. Es una ciudad tendiente a ser una ciudad inteligente de Nueva York. Hay grandes esfuerzos en hacerlo. Hay proyectos de mejora de su movilidad, de su transporte público. No hay tiempo para ver esto porque no es el objetivo, pero hay cambios en Times Square, hay cambios en los barrios. Es un lugar donde florece la creatividad y la innovación. Por eso el Producto Bruto es mayor que la población que hay en la ciudad. Fíjense, San Pablo, 10% de la población genera el 25% del Producto Bruto de Brasil. Buenos Aires mismo, 30% de la población del país o un poquito más, genera más del 50% del Producto Bruto. Por lo tanto, y para concluir y para darle la palabra a Lucas, pasamos a la siguiente, nos tenemos que preguntar esto. ¿Es importante donde vivimos? Claro que sí, porque determinar dónde nosotros vivimos va a ser lo que nos proponga la consecuencia de qué amigos vamos a tener, qué trabajo vamos a tener, qué acceso a la educación vamos a tener, qué niveles de seguridad vamos a tener, si nuestros ingresos van a ser mejores o peores. Y eso nos marca
justamente que las ciudades inteligentes son una oportunidad para todos nosotros para desarrollar nuestros talentos, nuestros conocimientos. En definitiva, son una gran oportunidad para emprender. Antes de darle la palabra a Lucas, yo les quiero hacer una pregunta. Olvídense de la casa en la que viven, dos preguntas en realidad. Olvídense de la casa en la que viven, olvídense de si están en un contrafrente, si tienen una casa con un parque de 100 metros o un parque de 1500 metros, olvídense de eso. Por un momento piensen en la localización. Piensen en el lugar donde viven, en la zona donde están. Y les hago la pregunta, levanten la mano, y a nadie que levante la mano no lo voy a decir, a ver, vení acá, nada por el estilo. Levante la mano el que está conforme con el lugar donde vive. ¿Quién está feliz de vivir donde vive? Levanten la mano los que estén contentos de donde viven, por favor. ¿Ninguno? ¿Tan poquitos? Alto levanten la mano. Bien, son menos del 50%. Levanten la mano quienes piensan en mudarse en algún momento. Son muchos más. Por lo tanto, acá tenemos una mayoría de gente que siente que no está en lugares propicios para emprender o en lugares propicios para desarrollar su talento y su conocimiento. Hay muchos alumnos míos son de la zona sur. Yo, fíjense, y esto habla a favor de Lucas, yo vivía en Loma de Zamora, muchos lo saben, yo ahora vivo en Tigre. Lucas me convenció, hizo de Tigre una ciudad inteligente, lo estoy poniendo en el aprieto. Pero Tigre tiene un muy buen marketing, sin duda. Entonces, ir a Tigre, si uno de movida, impacta. Vamos a ver si eso es cierto. Lucas nos va a hablar sobre ello, no nos va a hablar específicamente solo sobre Tigre, sino que nos va a hablar sobre todo su expertise. Él sabe muchísimo sobre el tema. Yo les agradezco una vez más la presencia y los quiero dejar entonces con Lucas Lanza, para quien pido un fuerte aplauso. Buen día, gracias Omar, gracias a todos ustedes por estar acá, gracias a la facultad por invitarme. Bueno, siguiendo un poco con las palabras de Omar, quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, que sí, el concepto de Smart City tiene 20 años, pero de una manera muy sofisticada. Obviamente, ese concepto estaba en ámbitos tal vez muchísimo más académicos. Y hoy se da la situación que muchos venían viendo, tendiente a los problemas que estamos viviendo todos nosotros, en las ciudades y en todos lados prácticamente, porque el problema de la energía es un problema que se da en todos lados. Y el concepto, la necesidad, digamos, del Smart City, por un lado, viene desde la problemática, las tantas problemáticas que se tienen en las ciudades como para poner un lugar, un punto, pero la realidad es que son nuestras vidas, como quieran llamarlo, ¿no? Nuestro mundo, en definitiva, nuestra sociedad, los gobiernos. Pero por otro lado tenemos las oportunidades desde el punto de vista tecnológico, que es la posibilidad realmente de transformar entonces esos que son problemas, y eso la verdad es que, bueno, nosotros los seres humanos por suerte siempre tenemos esa capacidad de innovar, de desarrollarnos, y siempre pasó, antes pasaba cada cientos de años, decenas de años, y hoy pasa de una manera tremendamente veloz, que probablemente dentro de muchos años veamos esos cambios que hoy los vemos tan trascendentales, tan disruptivos. Bueno, nada, la escala del tiempo se vea de otra manera y tal vez no sea así, o tal vez sí, y estemos viviendo momentos realmente convulsionados en tan solo, tal vez 5, 10, 15 años, mientras que antes se daban en tanto tiempo. Entonces, por un lado, tenemos las problemáticas en contextos que estaban preparados para otras cosas, y sucesos o acontecimientos o situaciones que nos obligan definitivamente a pensar mejoras y soluciones. Y como decía entonces, la tecnología, que al mismo tiempo también crece y avanza de una manera exponencial, es la que permite que un concepto como Smart City, ciudad inteligente, realmente pueda ser concretado. Entonces, problemas por un lado, una oportunidad o una necesidad para que exista este desarrollo, y por otro lado tenemos las herramientas tecnológicas que todos nosotros creamos y que de alguna manera también forman parte de la solución. Ahora,
hablamos de ciudades inteligentes, como decía recién, para ponerlo en un contexto. Pero la ciudad inteligente en realidad es muchísimo más que solamente las ciudades. Son los gobiernos, son los ciudadanos, ¿no? Es decir, que no nos estamos concentrando solamente en una cuestión urbana, en una cuestión del lugar donde vivimos, sino que tiene que ver con las instituciones, con las personas. Y también tiene que ver con las industrias, tiene que ver con los productos, tiene que ver con las cosas. Y eso es una de las situaciones que está cambiando hoy la tecnología. La verdad es que no nos queda otra que empezar a ser inteligentes, porque hasta ahora veníamos malgastando la energía, veníamos a veces planificando las cosas de una manera muy cortoplacista, y probablemente cuando tenemos problemas tan grandes, nos obligamos a empezar a hacer las cosas un poco más inteligentes. Lo digo casi un poco peyorativamente, pero la realidad es que hoy existen algunas herramientas que nos permiten llevar adelante ese concepto. ¿Y dónde radica este cambio disruptivo, esta posibilidad enorme de generar nuevas cosas y de crear, digamos, estos nuevos contextos y entornos? Bueno, como decía, hay un tema tecnológico que, aunque no quiero transformar esto en algo técnico, sí les va a ustedes de alguna manera, y para ustedes va a ser muy sencillo, porque todos ustedes son al menos millennials, es decir, están en una generación en donde hablarles de tecnología es algo que es de todos los días, no se asustan, tengan en cuenta que cuando yo nací, que fue en el año 1974, durante todos mis primeros años la televisión era blanco y negro, ¿no? Y la realidad es que de la televisión blanco y negro de cuando yo nací a hoy en día, en donde todos ustedes seguramente levanten la mano quien tiene un smartphone. Prácticamente todos tienen un smartphone. Y la realidad es que el concepto de smartphone hace muy pocos años no existía. Hoy hay 100% de capilaridad de teléfonos celulares y en el último semestre el 68% de las ventas de teléfonos celulares fueron smartphones o social phones. Es decir que hasta el teléfono celular tradicional en los próximos 2 o 3 años va a dejar de existir, porque ya hasta las capas más bajas de la sociedad va a empezar a tener un smartphone. Entonces hay conceptos ahí que antes eran, hace muy poco tiempo atrás, casi un tabú vinculado al tema de la conectividad, del acceso a Internet. La verdad que un smartphone y el acceso a Internet es algo totalmente natural. Es algo que, por más que uno lo tenga en su casa, uno pasa por un café en la esquina de la facultad y puede acceder a una red social a través de Internet. Por lo tanto, el concepto de la conectividad ya deja de ser incluso hasta un problema. Pero volvamos a este tema que, como decía, no quiero que sea tecnológico desde el punto de vista de lo técnico, sino de cuáles son para mí, estos 3 ejes grandes que hacen que las cosas se transformen de una manera tremenda. Por un lado, lo que es la data o la información, los datos, la cantidad de datos, digamos, que existen hoy por todos lados, digamos, todo transformado, todo digitalizado, por lo tanto, cosas que antes no eran digitales ahora son digitales. Y acá fíjense que en los últimos tiempos el concepto de Smart City, que a pesar de tener 20 años en ámbitos más académicos, el concepto de Smart City recién hace muy poquitos años empieza a estar, digamos, de una manera más coloquial en la industria, en ámbitos académicos. De hecho, si esta misma charla hubiese sido hace 5 años atrás, se hubiese llamado ciudades digitales. De hecho, siguen habiendo un montón de foros en donde se habla de ciudades digitales. Y hace poquito tiempo atrás, o sea, 10 años atrás, por ejemplo, se hablaba de ciudades electrónicas o se hablaba de gobierno electrónico. Y hace muy poquitito tiempo atrás, tal vez 20 años atrás, se hablaba de la modernización. Y hoy en día existen gobiernos locales, que tienen áreas que se llaman modernización del Estado. Entonces vos te preguntas hoy, ¿cómo modernizar el Estado si la modernidad? A ver, no entiendo. Tengo un problema de fechas, es decir, modernización significa que mi gobierno está por debajo de la modernización, es decir, que yo lo tengo que llevar, estamos debajo de la lona, te lo tengo que llevar al menos a la lona, digamos. Y el concepto de lo inteligente tiene que ver con la innovación, de ir mucho más allá. Es decir, no solamente llegar a la modernización. Y obviamente hablar de digitales, de gobierno electrónico, gobierno digital, o de ciudades electrónicas, ciudades digitales, también es una obviedad. Porque, de nuevo,
con todos conectados, o prácticamente todos conectados, hablar de la digitalización es algo que no tiene sentido. Obviamente, menos a ustedes, digamos. Obviamente que hay gente que todavía dice, bueno, yo no sé si entrar a la computadora, a ver si la rompo, ¿no? Todavía tenemos personas que pueden pensar así. Yo creo que no, creo que eso es una barrera, digamos, muy simple para atravesar, pero todavía hay una resistencia muy importante, tal vez no tanto en las personas, pero sí en las instituciones. Entonces, la modernización, hace muy poco tiempo atrás, casi ayer nomás, hablar de ciudades digitales, ya todo eso resultó una novedad y hoy empezamos a hablar de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque la digitalización ya es un commodity, es un común, y con la digitalización viene esta enorme gestión de data. Por otro lado, el concepto de link, ahora los voy a desarrollar más en detalle, pero que tiene que ver con la posibilidad de conectarse rápidamente con las cosas. Y el otro concepto es el de la ubicuidad, es de que todo esto esté en la palma de la mano, en donde uno lo necesita. No en un lugar, sino que está en todos lados, ¿no? El concepto de la ubicuidad. Si hablamos de data, hablamos de Big Data, es decir, la posibilidad de administrar enorme cantidad de información. Es decir, ¿cómo hacíamos antes? Bueno, y yo me asocio, digamos, o la charla la voy a referenciar mucho a lo que son los gobiernos, porque hoy vemos que hay muchas administraciones públicas, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica y probablemente en algunos otros continentes también, la administración todavía se llega a veces hasta en papel. Es decir, hay procesos que pueden perfectamente ser sistematizados, pueden gestionarse la información de una manera más ordenada, pero pese a eso es llevada solamente a través de el tradicional cuadernito. Y las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Es decir, la tecnología facilita que estas cosas ocurran. Fíjense esta imagen que tengo atrás, una imagen del año 56, en donde están tratando de subir una computadora, una memoria de una computadora, un avión, y necesitan para eso una grúa, ¿no? Y ven una foto del año 2005, poquitos años atrás, en donde en la yema de un dedo tienen 128 megabytes de información, o pueden almacenar en un dispositivo, una SIM card, un microchip, 128 megas de información, pero hoy en ese mismo tamaño podemos almacenar más de 128 gigas, es decir que la posibilidad de almacenar la información casi se transformó en algo tremendamente barato y muy chico. Es decir, la portabilidad, por ejemplo, es una de los atributos. Entonces, por un lado, cuando hablamos de data, hablamos de la gestión de enorme cantidad de información, impensable la cantidad de información que hoy tenemos la posibilidad de procesar. Procesar además, guardar por un lado, procesar, que esté en red, es decir, que todo esto no necesariamente tiene que estar en un data center, en un lugar específico, sino que todas las cosas entre sí se pueden conectar, es decir, que la información no necesariamente tiene que estar centralizada y que todo esto puede ocurrir en tiempo real. Imagínense todo lo que puede pasar, en realidad, todo lo que ya está pasando, gracias a la gestión de enorme cantidad de información. Una de las cosas que puede pasar es que en determinadas industrias, en determinados contextos, pueden haber situaciones predictivas. ¿Qué significa esto? Significa que ante determinados patrones de conducta, ante determinada información histórica, hay determinadas situaciones que pueden sistematizarse y automatizarse a partir de modelos que son analizados por, bueno, justamente esta gran cantidad de información, y eso permite entonces tener alertas tempranas sobre determinadas situaciones que, bueno, en definitiva nos pueden llegar a mejorar la calidad de vida. Ni les cuento vinculado a lo que tiene que ver con la industria o las industrias del consumo, ¿no? Los productos que hoy se desarrollan, se conciben a partir del análisis de información. Y un ejemplo que no tiene nada que ver tal vez puntualmente con la tecnología ni con las ciudades, y que tiene que ver con la industria cultural del cine. Ustedes saben que Netflix, que últimamente es muy popular, ¿no? Es una forma, digamos, de acceder a la televisión, a las series de televisión, a los videos, digo. Yo todavía no soy millennial, ¿no? Pero a las películas. Tiene una serie que se llama House of Cards, que es
propia, digamos, de Netflix, y que fue construida, fue diseñada a partir del análisis del consumo de todos sus usuarios. Es decir, no es que un director o un autor escribió un libro y que ese libro lo agarró un guionista y ese guionista con un director y un productor lo adaptaron a una serie o una película. No, la concepción absoluta, desde los actores, la trama, la historia en su conjunto, fue diseñada como un producto comercial en base a los gustos y necesidades de consumo que tenían sus propios clientes, en base al análisis de lo que ya habían consumido, ¿no? Fíjense cómo el producto se termina adaptando puntualmente a esa necesidad. Y es más, el acceso a la información tan rápido hace que entre capítulo y capítulo, en algunos casos, no en este caso puntualmente, porque toda la serie se desarrolla y después se entrega de una manera al mismo tiempo todos los capítulos, pero hay muchos capítulos en las series o en las series de todos los días norteamericanas, puntualmente, que entre capítulo y capítulo hay modificaciones a partir del análisis de percepción del capítulo anterior. Es decir, si a la gente le gustó o no, cómo viene la trama, la actuación de determinada persona, y en base a eso hay modificaciones del próximo capítulo, es decir, no están ni siquiera escritos los guiones. Entonces, todo esto sucede de una manera muy rápida justamente a través de la gestión de la información. Se planifica menos, pero también se planifica con más información, ¿no? Es decir, hoy tenemos la posibilidad de tener datos que, gracias a la conjunción, a la interacción, a la convergencia de los mismos y al análisis a través de modelos particulares, nos permiten tener conocimiento. Es decir, nos transforma un poco el concepto de la inteligencia. Es decir, ¿qué significa inteligencia? ¿Tener información? No, es usar esa información para cosas que nos benefician, para productos y servicios que son mejores, para una toma de decisiones mejores. Entonces, en realidad, tal vez en algunos sentidos parece que planificamos menos, pero también hoy en día podemos planificar de una manera mucho más seria y mucho más, no digo seria, sino que soportada sobre información que tiene tal vez mucho más valor que antes. Sobre la experimentación. También, yo siempre digo que muchas decisiones dentro del gobierno, a veces, puntualmente hablando en los ámbitos en los que uno se encuentra, que tiene que ver con la modificación de las políticas públicas para la transformación, digamos, de cuestiones de la sociedad en sí misma, de la ciudad, etcétera, se toman según la hipótesis de los 5 dígitos oscilantes, ¿viste? Parece alguna cuestión técnica, ¿no? Pero me parece que vamos por acá, ¿no? Es decir, es como simplemente es una percepción que no está asociada a datos o información que puede ser más contundente. Exacto. Otro de los puntos tiene que ver con lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Y puse ahí ese GIF animado de creo que será un japonés que está en una exposición y que tira un papelito, por si no lo ven, hace un pollo en un papelito, lo tira y el tacho de basura se corre para agarrar el papelito, ¿no? Esto parece un chiste, pero no es un chiste, digamos, es un desarrollo tecnológico y parece ridículo, pero hoy en día una de las características de lo que nos está sucediendo, digamos, desde el punto de vista tecnológico, es que todas las cosas se pueden transformar también en un dato, ¿no? Y empieza a haber como una convergencia entre estas tres esferas que yo puse al principio. Entonces repaso por un lado el tema de la información o la data, por otro lado el tema del link, y cuando hablo de link es la conectividad con las cosas, ¿no? El transformar en dato cosas que antes no podían ser un dato. Un árbol puede ser un dato. La subida de un río puede ser un dato. Y ese dato, que antes era, me parece que está subiendo el río, ahora se puede transformar en información tecnológicamente ordenada, se puede transformar en una información digital, digamos, y con eso podemos empezar a transformar las cosas vinculadas también a través de Internet, vinculadas a nuestro teléfono celular. Y las características puntuales entonces es que estas cosas empiezan a estar conectadas, entonces empiezan a funcionar en red. El concepto de la sensorización, es decir, que todas las cosas
que andan por ahí, la iluminación, las veredas, etcétera, pueden estar con algún tipo de sensor. Y el concepto de la proximidad, que también es una tecnología en donde entre sí, digamos, tiene que ver también con el punto 1, pero hay una tecnología que seguramente en los próximos años se va a empezar a desarrollar muchísimo, que es el concepto de la NFC, que es Near Field Communication, que es la posibilidad de que nosotros con nuestro teléfono lo acerquemos a un lugar y, por ejemplo, hagamos un pago, ¿no? O que pasemos por un lugar y que la publicidad que nosotros estamos viendo en ese video se nos cambia a partir de nuestra presencia, ¿no? Entonces, esas cosas en realidad parece de película. De hecho, en muchas películas estas cosas suceden. Uno ve, no sé, Minority Report, por ejemplo, que es una de las películas en donde pasa esto, en donde le leen el iris y a partir de ahí cambia el aviso que está en ese monitor y hasta lo llama por su nombre. Bueno, esto que parece ciencia ficción, en realidad está basado en avances tecnológicos reales, pero esto empieza a ser posible porque esa sensorización cada día es más barata. Entonces podemos sensorizar todo. Y esa conectividad, como decíamos recién, es más obvia, es más evidente. Y ese almacenamiento de información cada vez es más chiquito y más barato, entonces esa situación se empieza a dar de una manera real. La otra es el concepto de la movilidad. Y bueno, casi todos ustedes levantaron la mano y dijeron que tenían un smartphone. ¿Y el smartphone qué es? ¿Un teléfono celular para hablar por teléfono? No, casi que es lo que menos hago, hablar por teléfono, ¿no? En realidad hago un montón de cosas más. Y en la imagen esta tenemos por un lado, parece como una tablet ahí medio vieja de Apple, una cámara, que sí, eso es una cámara así tan grande, una cámara de video, una computadora, un reloj, no sé, una cámara de fotos, un Walkman, incluso un teléfono celular y alguna cosa más que no distingo en ese momento, pero y todo eso, y seguramente mucho más, y ahora vamos a ver qué significa mucho más, está acá. Es decir, nosotros lo vemos desde el punto de vista del hardware, es decir, todo ese hardware que hace muy poco tiempo atrás estaba todo distribuido en diferentes dispositivos, hoy está solamente en uno, ¿no? Y esto que para nosotros ya es tan común, que está solamente en uno, empieza a tener ahora un salto cualitativo que tiene que ver con el concepto de las apps, las aplicaciones. Es decir, y ahora todo esto, ¿para qué? ¿No? Bueno, las aplicaciones que uno empieza a tener. Y en definitiva hoy, las aplicaciones terminan siendo el diferencial del hardware. El hardware termina siendo un commodity. Es decir, entre un hardware y el otro puede haber que la diferencia tenga la pantalla un poquitito más grande, un poco más chica, que sea más finito, más liviano, que tenga un poco más de batería, que tenga un poco más de memoria. Pero lo más importante es qué aplicación yo puedo tener. Es decir, si esta aplicación puede estar solamente acá. De hecho, fíjense que muchos carteles últimamente de venta de celulares, en vez de decir mi teléfono es más chiquito, mi teléfono es más potente, tiene una imagen más grande, es tu teléfono puede tener Angry Birds, digamos, y la publicidad era de un jueguito que en realidad todo el mundo se lo puede bajar gratis y en cualquier dispositivo, pero había un diferencial que era el contenido, ¿no? Lo que tenía el dispositivo, eso adentro, y no nada que ver con el hardware. Entonces, hoy en día esta situación de movilidad, en donde todo lo tenemos de manera ubicua en la palma de nuestra mano, para ir a la tercera de las esferas, hace que todo esté online, obviamente que sea mobile, que esté en nuestro bolsillo, en nuestra mano, y que sea multicanal, es decir, todos los canales de comunicación que antes estaban diferenciados, hoy en día pueden estar en un solo lugar. Y uno, si manda un mensaje de texto, un chat, si lo hace por la red social, etcétera, todo, pero pasa, digamos, es mucho más fácil de que eso ocurra, ¿no? Y después todo esto se empieza a conectar, ¿no? Pero, a ver, entonces Lucas, hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de la tecnología, ¿y nosotros qué, digamos? ¿Dónde estamos en todo eso? Yo creo que esto es una tremenda oportunidad para emprender. Y esta es la parte como que más me gusta y que de alguna forma uno piensa lo que se puede hacer y empieza a unir todas estas cosas que se pueden hacer y empieza, digamos, no solamente la cuestión creativa, sino la oportunidad de generar nuevas industrias, nuevos negocios, nuevos emprendimientos de desarrollo de todo punto de vista. ¿Y por qué, digamos? En primer lugar, porque hay un nuevo escenario. Ese nuevo escenario que está definido a partir de esta necesidad de las problemáticas
Y está también el escenario de las oportunidades tecnológicas. Es decir, todo esto abre un tremendo escenario para hacer nuevas cosas, que hace, reitero, muy poco tiempo atrás solamente tenían que ver con la ciencia ficción, o ni siquiera, porque ni se nos ocurría, pero la asociación entre estas oportunidades tecnológicas da una nueva oportunidad para el desarrollo de nuevas industrias, nuevos emprendimientos, nuevos productos. Fíjense solamente si vemos una imagen de una ciudad, para volver al eje de la ciudad, que cada uno de los puntos que podemos encontrar en la ciudad, ya sea desde la bicisenda hasta el riego, digamos, de los árboles, o los peatones caminando por la calle, bueno, todas estas cosas, al poder estar sensorizadas y al poder estar vinculadas a sistemas y el concepto de la digitalización, aparecen obviamente nuevos productos y servicios que en realidad muchos de estos son los mismos que antes, porque la movilidad, por ejemplo, a través de la industria automotriz, es algo que tiene decenas de años, ¿no? Ahora, con estas nuevas posibilidades tecnológicas, existen valores agregados que permiten que cualquiera de nosotros, y reitero, cualquiera de nosotros, no estamos hablando de grandes industrias, puedan desarrollar productos sobre estas capas ya existentes. Pero en definitiva, en todos lados, en todos los lugares, hay una oportunidad para generar nuevos emprendimientos. También tenemos hoy nuevas herramientas. Mientras que si antes nosotros teníamos una idea, decíamos, qué bueno sería desarrollar tal o cual cosa, y después uno tenía que realmente ir al campo para desarrollarlo, y el primer problema que tenía era el capital, ¿no? La posibilidad de realmente tener el financiamiento para poder desarrollar esa tal o cual cosa que uno quería. Pero hoy en día tenemos herramientas que pueden estar muy, muy cerca de nuestra mano. Es decir, y ahora voy a ir a algunos ejemplos que parecen mentira, pero la realidad es que están construidos, desarrollados y comercializados con muy poco capital, o con capital incluso hasta colaborativo. ¿Qué significa esto? Que hoy existen portales en internet, como uno que se llama Kickstarter, en donde uno puede tener una idea, sube su video con su plan de negocios, con su prototipo, y ya la gente que consume ese sitio de a poco puede ir financiando los proyectos, y uno puede ver que hay un montón de emprendedores que tuvieron una idea y que el financiamiento fue un financiamiento colaborativo, es decir, el concepto del crowdfunding, ¿no? Es decir, basado en el financiamiento de la multitud, digamos, que consume de alguna manera el acceso a ese internet. Entonces existe la herramienta del financiamiento, que es nueva, porque antes teníamos que ir al banco, teníamos que ir a un amigo, teníamos que ir a una persona, un socio. Ahora tenemos socios que nunca les vamos a ver la cara, pero que de alguna manera creen en nuestro emprendimiento. Entonces es una herramienta gracias a, por ejemplo, este tipo de concepto gracias a Internet, ¿no? Que existe gracias a Internet. Por otro lado, tenemos otras herramientas que incluso son las de desarrollo físico, como las impresoras 3D. Y ahora voy a poner algunos casos de impresora 3D, o lo que se hace con una impresora 3D. Este caso muy conocido, que lo hizo un argentino, que pudo desarrollar a muy bajo costo, digamos, una prótesis, ¿no? Fíjense, lo pudo haber utilizado para cualquier cosa, pero lo desarrolló una prótesis. Y como desarrolló una cosa muy interesante, a 5 cuadras de acá uno puede ir a Staples, que es una esquina de, creo que de Pueyrredón y Santa Fe, y uno va con un pendrive y dice, ¿me imprimís esto? Y como antes te imprimían en la fotocopia láser en color, ahora ellos tienen una impresora 3D y te imprimen el prototipo en el material, o que vos le lleves o que tengan ellos. Es decir, que esto es algo, está ahí. Si uno quiere, tiene plata para hacerlo, se puede comprar incluso esa impresora. Y estamos en pañales, recién empieza. Pero fíjense hasta qué punto que uno va con el pendrive y se imprime, ¿qué? ¿Qué te querés imprimir? Y imprimime la mano, ¿no? Ahora, todo eso tiene una característica, ¿no? Que es esta característica está basada, como decía recién, no en el capital, no en las posibilidades industriales de fabricar cosas, sino está basada en la creatividad y la inteligencia. Es decir, que mientras que a veces nos sentíamos un poco restringidos para desarrollar cosas, yo hoy creo, o lo que quiero, digamos, dar como mensaje tal vez en esta charla, es que todas estas oportunidades
las tienen todos. Y la oportunidad está asociada justamente a estos valores que son la creatividad y la inteligencia, es decir, cómo nosotros tenemos saberes y esos saberes los transformamos en esos productos y servicios gracias a la conexión de todas estas cosas. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Esta foto yo la saqué hace unas semanas atrás, que estuve en Londres y fui invitado por un arquitecto que se llama Foster. Yo la verdad es que lo había escuchado alguna vez, pero no tenía idea, digamos, bien concreta de qué era lo que hacía. Un arquitecto, obviamente, de los más importantes del mundo. Pero la característica, digamos, que me gustó, más allá de los grandes emprendimientos, y tiene emprendimientos increíbles, es que la base, digamos, de su innovación estaba asociada a trabajar de una manera más inteligente, ¿no? Es decir, entonces la arquitectura, que es una profesión que tiene muchísimos años, hoy está totalmente modificada a partir del análisis de la información. Entonces, dice, bueno, Lucas, nosotros vamos a seguir construyendo como siempre, la única diferencia es que lo vamos a hacer de una manera un poco más inteligente. ¿Y por qué? Y porque ahora pusimos sensores en todos lados, en todos nuestros edificios que ya existían, y si no haciendo simulaciones. Entonces, en base a dónde uno se para, dónde uno camina, el calor que irradia, dependiendo del momento del día, dependiendo cómo le pegue el viento, a partir de toda esa información que hasta hace 10 años nosotros no teníamos, vamos a construir todas nuestras cosas, ¿no? Es decir, fíjense cómo me fui a una industria en particular que tiene que ver con el desarrollo incluso de las urbes, y que en base a la información que fue captando de los diferentes lugares, este abordaje creativo e inteligente sobre lo que ya hacían, hace que esta persona tenga... Bueno, me puse la selfie ahí con él, digamos, como para decir, yo estuve ahí. Nunca me saco una selfie, pero esta vez la saqué porque me impactó, por un lado, el estudio que tiene, que es el que ven, digamos, ahí a la izquierda, y por otro lado, un tipo brillante, creativo, con este nuevo abordaje, digamos, de lo que es algo muy tradicional, que es la arquitectura. Pero lo que más me llamó la atención, y esto lo voy a asociar con lo que vimos hace un ratito, es que además de estar construyendo lo que va a ser el campus de Apple, digamos, que es donde en este momento ya se empezó la construcción hace unas semanas atrás, o en realidad hace unos meses atrás, pero que lo contrataron a él para hacer esta usina seguramente de muchísima creación e innovación tecnológica, que hoy ya vivimos, pero me imagino que cuando tengan ese contexto los trabajadores van a estar mucho más creativos, pues alucinante el proyecto. Me sorprendió muchísimo este proyecto, que él está con la idea, que en realidad no es una idea, sino que para él es una realidad, que es construir en la Luna, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es, Lucas, mira, para construirla en la Luna yo ya tengo todo. Lo único que necesito es que la NASA me lleve a la Luna, ¿no? Obviamente que ya está planificado, ya está financiado, dentro de unos años esto va a ser posible, pero me dice, mira, nosotros analizamos lo siguiente. Con información nos dimos cuenta que lo único que teníamos que llevar a la Luna es una impresora 3D. Claro, una impresora 3D muy grande. Y pegamento. Va a construir con una impresora 3D y pegamento. Y las impresoras 3D no son tractores, grúas, ¿no? Vamos a agarrar el polvo, ya lo tienen, los prototipos los tienen hechos, ¿no? Vamos a agarrar el polvo de la Luna, lo mezclamos con este pegamento, hacemos esta masa enorme, digamos, de material que es muy resistente, y además estudiamos que la mejor estructura para poder construir es muy similar a la que nosotros tenemos adentro de nuestros huesos. Es decir, esa estructura que es flexible, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Bueno, de la misma manera van a ser, entre comillas, los nuevos ladrillos que van a formar parte de esto. ¿Y cómo se genera esto? Bueno, una vez que tengamos esta mezcla entre el polvo de la Luna, el pegamento, la estructura esta de impresora 3D, va a imprimir hasta dejar hecho esta estructura que va a ser mucho más resistente, obviamente, a la luz solar,
a la posibilidad de que los meteoritos caigan, etcétera, etcétera. Es decir, que el tipo con una impresora 3D parece un reduccionismo, pero en realidad es así. Vimos la impresora, que tiene ya en una escala un poco más chica, pero tiene ya esto construido de una manera más pequeña. Lo único que está esperando es llevarla a la Luna. Ahora, no necesitamos ser Foster para tener estos desarrollos, porque hoy en día cualquiera de ustedes, y hay muchas universidades y muchas escuelas que ya están empezando a dar clase de código, pueden empezar a desarrollar software, que no es algo nuevo, pero que se está dando algo bastante similar a lo que se daba hace algunos años atrás, que fue el auge de las .com. No sé si ustedes se acuerdan, hace 20 años atrás, en realidad casi 20 años atrás, en donde a raíz del auge de Internet todos empezaron a desarrollar portales en Internet. Claro, todavía no había una industria madura, no había una gran penetración de Internet. De hecho, acá en la Argentina se empezó a comercializar Internet en el año 1994, hace 20 años atrás. Parece una eternidad, obviamente que el acceso a Internet en aquel momento era totalmente distinto. Voy a fijar. Pero todavía no había ese volumen de gente que haga que la industria de las .com sea una industria importante, por eso cayeron y fue un desastre económico tremendo. Pero hoy en día se está dando algo bastante parecido, probablemente, como decía, con mucho más base en cuestiones sólidas, que es el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Hay un montón de pequeñas empresas que, juntando algunas ideas y con desarrollos tecnológicos muy sencillos, están haciendo grandes empresas, ¿no? Y que gracias a la cantidad de aplicaciones o la cantidad de smartphones que hoy tenemos conectados a Internet, esos pueden ser grandes empresas. Entonces, la industria del software es algo que está cambiando muchísimo también a raíz del concepto de lo inteligente y los productos hacia las ciudades, gobiernos, productos inteligentes, que está creciendo mucho, que está a la mano, al alcance de muchos emprendedores. Por lo general, las empresas de software y de aplicaciones móviles están fundadas por promedio de jóvenes de no más de 25 años. La otra son las industrias tradicionales, es decir, la modificación de las industrias tradicionales. El concepto o estos tres datos que yo les di, estos tres pilares, modifican también estas industrias tradicionales, y es ahí donde existe una enorme oportunidad. Y fíjense lo que pasa con la industria automotriz. Si ustedes dicen, bueno, ¿quiénes van a modificar o quiénes van a hacer ese salto cuali cuantitativo, lo que se llama ese leapfrog, digamos, ese salto de rana en la industria automotriz? ¿Quién lo va a dar? Ford, lo va a dar Yamaha, no sé, lo va a dar Volkswagen, no lo va a dar probablemente Google. Y lo está dando Google, de hecho. Y decís, ¿cómo, Lucas? Google. Sí, porque Google es el que tiene más avanzado el prototipo del auto inteligente, el que se conduce solo, ¿no? Y bueno, en realidad, desde el punto de vista de lo que es el cambio el corazón de la industria automotriz, probablemente algunas cosas vayan a cambiar, pero la base sigue siendo la misma, digamos, las ruedas, ¿no? La energía, que eso también espero que empiece a cambiar, es un poco más difícil, pero también está cambiando. Pero en definitiva es la gestión de información que hay alrededor de lo que pasa del auto, ¿no? Y mientras que nosotros hoy nos subimos al auto, agarramos la caja y le ponemos el cambio y gastamos combustible, etcétera, hoy en día existen un montón de herramientas que pueden hacer que nuestro auto sea tremendamente más inteligente hasta que se conduzca solo. Y eso es la gestión que está haciendo, o los productos que está generando Google, con el objetivo de que nosotros nos metamos en el auto y tengamos más tiempo para googlear, qué sé yo, ¿no? La realidad es que sobre una industria ya existente, una empresa que parecía que nada tenía que ver con esa industria, gracias a un abordaje disruptivo, inteligente, de gestión de información, puede cambiar entonces esa industria con nuevos productos. La otra, y que es una necesidad, es casi les diría que parece una industria nueva, ¿no? Que es la modificación sobre el uso de la energía. Y en realidad acá tenemos la génesis del concepto de Smart City.
el concepto de Smart City viene después de un concepto que es el de Smart Grid, que lo empezó a utilizar la energía, la industria energética mucho antes, y que viendo este problema de gestión energética empezó a pensar cómo se puede gestionar mejor el consumo de la energía. Y es acá donde yo, por un lado, les cuento el concepto de Smart Grid, pero por otro lado les cuento esta oportunidad que está surgiendo en diferentes partes del mundo. No es que yo digo que va a ser una oportunidad, sino que ya evidentemente lo es una realidad para muchos, que es la autogeneración de energía. La autogeneración de energía, o gracias a la autogeneración de energía, más la administración inteligente de todos los recursos energéticos, hace por un lado que se disminuya muchísimo el consumo de energía, pero logra que existe este concepto de Smart Grid, que es una red en donde, en base a la oportunidad de consumo energético del recurso, ¿qué significa esto? Que hoy, por ejemplo, nosotros hoy acá estamos consumiendo seguramente una fuente de energía. La fuente de energía que nos da la empresa de energía, que a su vez tiene una o dos fuentes energéticas, que puede ser, no sé, la hidrotérmica, ¿no? O yo no conozco energía, digamos, seguramente la solar y la eólica no, pero probablemente muchas de estas fuentes energéticas empiecen a formar parte del consumo, incluso la autogeneración. ¿A dónde voy con esto? Que hay sistemas hoy en diferentes países, de manera de prototipo, en donde en base al costo que tiene la energía, por ejemplo, nuestro panel solar, elige utilizar la fuente energética de nuestro panel solar y dejar de utilizar la fuente de energía que nos viene directamente de la empresa energética. Este balance que se da en base al mejor precio que yo estoy teniendo de la tecnología es lo que hace el concepto de Smart Grid y de administración más inteligente de las fuerzas de energía. Y la oportunidad acá, lo que está surgiendo hoy en diferentes partes del mundo, es que muchas empresas, pequeñas empresas, muy innovadoras, están creando productos para que uno tenga en su casa la autogeneración. Y esto, vinculado a las redes tradicionales de energía, con la intermediación inteligente de estos sistemas, aparece el concepto de Smart Grid. Es decir, que hay una nueva industria sobre las industrias tradicionales, ¿no? Este es un poco este grafiquito típico de Smart Grid, ¿no? Que tenemos diferentes fuentes de energía, pero nosotros también somos generadores de la energía. Bueno, y la otra, y casi para ir terminando en esta parte de la charla, es lo que yo llamo el futuro en el garage, que no es nuevo, porque muchas de las grandes empresas de tecnología fueron creadas en el garage, pero esta tecnología, yo diría que me saca, digamos, de lo que yo venía pensando de las posibilidades que tenemos. Esto es un satélite, un nanosatélite, un satélite muy chico, no pesa más de 2 kilos, que fue diseñado y desarrollado por argentinos, acá muy cerca, con materiales que no digo que se consiguen en la ferretería, ellos casi que dicen una cosa así, pero que son muy fáciles de conseguir. El diseño, el software está abierto, es decir, que está compartido y cualquiera de ustedes puede tomar esa información y, según ellos, estudiantes de la universidad en menos de un cuatrimestre lo pueden tener desarrollado. Este satélite ya fue puesto en órbita, y lo más interesante es que mientras que se ponía en órbita estaban todos festejando, como lo ven atrás, y no en los centros de operaciones de la NASA, ¿no? Como uno imagina, fue lanzado desde China. Pero vean que están todos, me causaba gracia porque vi una foto, yo no estuve porque no los conozco además, solamente lo que leía de esto, pero me causaba gracia como tenían el proyector puesto, creo que era una caja de archivos, ¿no? Tenía el proyector mientras que estaban viendo cómo era el momento del lanzamiento del satélite que ellos habían desarrollado. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que hasta un satélite puede ser desarrollado por un conjunto de jóvenes que se juntan y son capaces de ponerlo en órbita, ¿no? De nuevo, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de una realidad. Y como eso, pueden haber otros desarrollos, ¿no? Yo acá en mi mano, obviamente no lo van a llegar a ver, pero fíjense qué chiquitito. Esto es un nanorobot, es un dron, ¿no? Es un cuadricóptero, tiene 4 hélices. Esto lo podría encender, no lo voy a hacer porque seguramente se me va a caer, pero lo puedo controlar desde mi teléfono. Puedo hacer que vuele hasta allá y que venga.
Y esto puede estar diseñado, obviamente, por personas que salen de la universidad sin ningún problema, con datos abiertos que pudieron bajar de internet, pudieron imprimirlo en una impresora 3D, incluso el sistema integrado que está acá, y el software lo pudieron desarrollar seguramente a través de tecnologías que también están disponibles en internet. Es decir, que esto no lo fabricó una tremenda empresa de tecnología, sino que lo diseñó, lo produjo, lo elaboró y lo puso en el mercado un conjunto de jóvenes. Bueno, les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia y cómo estas cosas de las que venimos hablando fueron implementadas de alguna manera en donde yo tuve la oportunidad de estar, ¿no? Que es la Municipalidad de Tigre. Hace unos años atrás empezamos a desarrollar cosas en la municipalidad, como lo veníamos haciendo en otras municipalidades o en otros gobiernos provinciales también, desde el ámbito privado. En ese contexto conocí a muchas personas que hoy están dirigiendo, son alcaldes, son intendentes, son gobernadores de estos lugares donde trabajamos. Uno de ellos, Sergio Massa, me invita a que pensemos esto desde un lado más innovador, y ahí es donde se crea a fines del 2011 la Agencia de Innovación y Tecnología en la Municipalidad de Tigre, y desde ahí empezamos a, de alguna manera, transformar ese espacio en un laboratorio de mejora de políticas públicas, en donde la tecnología tenía mucho que ver. Una de las cosas que son muy conocidas por todos es las tecnologías aplicadas a la seguridad, y no solamente lo que tiene que ver con las cámaras de vigilancia, sino que fue el primer municipio e incluso la primera provincia, el primer ámbito de control de seguridad que implementa un sistema multicanal de recepción de emergencias, justamente a través de tecnología, mientras que en la mayoría de las provincias, no, en todas las provincias concretamente, existe el 911 o el 101, que es el número de teléfono al cual uno tiene que llamar en el caso de una emergencia. En el caso de la Municipalidad de Tigre, con un abordaje multicanal, se decidió incorporar botones de pánico en las casas, botones de pánico a personas que tenían problemas de violencia doméstica, botones de pánico en todo el transporte público, la generación de botones de pánico. Cuando digo botones de pánico es tener la posibilidad de alertar sobre un problema que puede estar en la vía pública, en tu casa, en tu escuela, en diferentes lugares, para que rápidamente venga acuda, digamos, la policía o quien tenga que acudir para resolver ese problema, que es uno de los principales problemas a la hora de atender una emergencia. Es decir, saber dónde pasa, saber cuándo pasa, saberlo rápido para poder administrar los recursos. La posibilidad de tener aplicaciones móviles de botones de pánico, utilizar las redes sociales para también generar reportes, y todo eso en un centro de operaciones en donde no solamente se gestiona lo que es la CUDA, digamos, de la policía, sino que además se han incorporado sensores en los ríos, con estaciones meteorológicas también. Entonces hoy en día se puede saber en Tigre si está creciendo el río por un lado y por otro lado hay viento sur, entonces ya se sabe que va a haber una zona inundable y automáticamente Defensa Civil manda un mensaje de texto a la población que está ahí diciendo que o no saque la basura, que es uno de los problemas por lo general importantes a la hora de la generación de las inundaciones, y por otro lado alertar que esto puede llegar a suceder, ¿no? Entonces esta combinación inteligente entre los sensores, entre la multicanalización y la gestión inteligente de información, es algo que hoy la mayoría de los municipios obviamente podría empezar a gestionar, y al mismo tiempo, bueno, Tigre de una manera innovadora fueron los primeros en empezar a hacerlo. Esto sigue innovando, y en prototipo está la posibilidad de utilizar Google Glass, que todavía no se vende, sigue siendo un prototipo en la industria, pero seguramente a fin de año va a salir a la venta, pero integrado a este sistema de alerta, se está dando la posibilidad, o se va a dar la posibilidad, cuando ya está, reitero, está funcionando de manera prototipo, pero entre el prototipo y la realidad tiene que ver con comprar más Google Glass, pero la posibilidad de que ya sea la persona que está manejando una moto o quien está incluso con una bicicleta haciendo una patrulla, hay patrullas del centro de emergencia de Tigre, tenga la posibilidad de tener este Google Glass y que directamente
en su visor que tiene, digamos, en el anteojo, pueda saber qué está pasando, dónde está pasando, con el mapa de cómo llegar al lugar, gracias a este sistema que está mandando la información de manera online a través de un dispositivo que, bueno, seguramente en los próximos años cada día va a ser más popular y al mismo tiempo va a ser más económico. Y una de las cosas, digamos, que fue muy llamativa y que se presentó también hace ya un par de años, es la de los drones. Fue la primera municipalidad en tener robots no tripulados o helicópteros no tripulados manejados directamente desde la central para poder controlar cuestiones de seguridad, ¿no? Con cámaras de vigilancia, con la posibilidad de tener el control vía GPS, es decir, poder marcar en un mapa los puntos donde tiene que recorrer este dron y que directamente pueda hacer ese recorrido sin un control de una persona que lo esté manejando, es decir, el dron subiendo a determinada altura y posicionándose en determinados puntos para que una persona desde la central pueda ir controlando la cámara y ir viendo lo que pasa, ¿no? Esto permitió que se hagan allanamientos, se permitió, digamos, acceder a lugares en donde habían accidentes, en donde no se podía acceder de una manera sencilla, ¿no? Pero fue entonces la primera municipalidad en incorporar esta tecnología ya hace un par de años. Y termino mostrándoles justamente el video que nosotros hicimos sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Tenemos un pequeño espacio para que hagan preguntas. Les pido que no tengan vergüenza y que las hagan. Si quieren, empiezo yo con una pregunta que quizás ustedes la deben tener en la cabeza, porque es cuando yo les miraba las caras y es donde se sintieron quizás más, donde prestaron más atención o se sintieron más sorprendidos. Cuando hablaste de la parte de Foster, una parte que sonó como a ciencia ficción, cuando hablaste del pegamento, la impresora 3D, la luna, yo me imaginaba que el cohete lo podemos pagar nosotros, no la NASA. Nosotros en Argentina estamos con capacidad de hacer ese tipo de cosas. Pero la pregunta en realidad, más allá de la broma por ese lado, es, a partir de tu experiencia en Tigre, que acabas de mostrar con la Agencia de Innovación y Tecnología,
A partir de la experiencia que la facultad está empezando a tener y que los chicos son partícipes, porque la facultad está embarcada en un proyecto tecnológico importante, aunque parezca mentira, la facultad hasta hace muy pocos días no tenía acceso a Wi-Fi. Y la facultad ahora lo tiene y se está difundiendo y todos pueden usar sus smartphones de otra manera. La nueva gestión que se inició en marzo, el nuevo decano, que es una persona joven, ha venido con todo el impulso de incorporar la tecnología a la facultad. Y aparte, a partir del proyecto que estamos encarando en forma conjunta y que la gente tampoco conoce mucho, la facultad está encarando como institución científica el proyecto de Chascomús Smart City. Sí, como suena, así de loco, Chascomús va a ser Smart City. Lucas participa desde el ámbito privado también en el proyecto. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Es un proyecto muy interesante porque está por un lado la Nación, por otro lado el gobierno local, que es el municipio de Chascomús, las empresas privadas, entre las cuales está el emprendimiento de Lucas, está la facultad como institución científica, hay una empresa vinculada a la nanotecnología. Todo esto, los proyectos locales, ¿crees que la Argentina tiene capacidad para desarrollar esto? Que los que están acá presentes, que son jóvenes, estudiantes de ciencias económicas, van a poder disfrutar en la Argentina de la posibilidad de emprender en el marco de todo esto que contaste? ¿Es posible que esto de Foster o el intermedio entre lo que hacemos nosotros acá en Tigre, lo que vamos a emprender en Chascomús, etcétera, el intermedio entre Foster y eso, es posible y que ellos van a tener la posibilidad de avanzar en esa materia? Totalmente, tanto es así que el ejemplo del satélite puesto en órbita por argentinos, hecho entre comillas en un garage, da cuenta de eso, ¿no? Pero lo más interesante es que justamente esta conjunción inteligente de los actores, más las tecnologías que ya existen, vinculadas entre sí de una manera tecnológica diferente, es lo que genera el cambio. Entonces, si nosotros somos inteligentes para construir esta ciudad inteligente, lo que nos tiene que pasar es que con los recursos que ya tenemos, organizados de otra manera, tenemos que lograrlo, ¿no? Entonces es perfectamente posible, porque acá no estamos hablando de que, de nuevo, es industria que solamente la puede desarrollar los países justamente más desarrollados, sino que nosotros, la tecnología ya no es el problema. Es como de manera inteligente se aplica esa tecnología, se une entre sí esa tecnología, y eso es lo que va a generar la diferencia. Bueno, lo que él dice es cierto, y en la Argentina, por ejemplo, tenemos a la única empresa que desarrolla nanotecnología en Sudamérica. Está en Argentina, y en Argentina hay un montón de gente creativa, y ahora les pido a ustedes que sean creativos y que hagan alguna pregunta creativa a nuestro invitado. ¿Alguno que quiera preguntar algo? Son gente muy tímida. Guardan la creatividad para su casa. ¿Nadie? ¿Terminamos acá entonces? ¿Sí? Entonces les pido un fuerte aplauso para Lucas. Gracias. Gracias, Lucas.